PowerPoint. ¿Sí? ¿La veis bien? Fantástico. Bueno, pues buenas tardes a todos. En principio, la idea de esta charla surge de un comentario que estuve haciendo con unos compañeros de astrología que decían que el tarot era una mancia. Yo les decía que no, que cuando se conoce el tarot en profundidad es totalmente diferente. Y de esa charla surgió la idea de hacer esta presentación abierta a todo el mundo para dar a conocer algunos esbozos del tarot de Marsella. De hecho, la he titulado charla introductoria. Si de esta charla que va a quedar grabada surge la posibilidad de hacer un curso, fantástico. A ti, Marisa, te conozco, sé que tú eres estudiante de tarot, de hecho hemos sido compañeros de tarot, pero bueno, te veo también que está Marusela, que está estudiando tarot, le estoy dando un curso de tarot ahora y también está, pero bueno, los que están no los conozco, entonces un saludo a todos, gracias por estar ahí y por vuestra presencia. Entonces, vamos para allá. El objetivo de esta charla básicamente es saber qué es el tarot explicado por él mismo, por el mismo tarot, para qué sirve el tarot, cómo está constituido el tarot y una breve introducción de cómo puede ser el acercamiento al tarot. Evidentemente son muchos los aspectos que hay. Del tarot, la idea marcándome como objetivo final estos 4 o 5 puntos, era con una finalidad de que aquellas personas que viniesen a esta charla motivados por la curiosidad, por el deseo de saber, se puedan llevar una información lo más fidedigna posible de lo que es el tarot, para que en cualquier momento que puedan tener una conversación, o como decía antes, aquellos amigos que tenían un punto de vista diferente, pensando que era una mancia, pues puedan tener la opción de saber qué es el tarot, y si luego deciden estudiarlo, pues evidentemente estoy abierto a ayudarles o a colaborar. En fin, como además ahora estaba comentando Marisa, una vez que coges la base de lo que es el tarot, te puedes adentrar por ti mismo al estudio, porque en realidad no te lo acabas nunca. El tarot tiene ese arte de que si te embelesa y te subyuga y te enamora, no acabas nunca no acabas nunca de estudiar tarot. Siempre estás estudiando. Es muy bonito. El tarot tiene 2 partes. Una, lo que es, siempre hablo evidentemente desde mi punto de vista, también desde lo que he aprendido en mi vinculación con Philippe Camoin, del que después hablaré. Y desde mi punto de vista, el tarot tiene 2 opciones. Una, la que es el propio estudio del tarot, lo que nos dice, lo que nos comunica, lo que podemos aprender a través de él, que es un lenguaje simbólico basado en una iconografía. Y luego la parte más conocida y quizás la menos importante, la de utilizarlo como oráculo. Justamente cuando hablaba con mis compañeros y decían que era una mancia, quizás es justamente por eso, porque opinaban que como el tarot es única y exclusivamente para hacer las lecturas, pues que no dejaba de ser pues un arte adivinatorio. Cuando uno aborda el estudio del tarot desde como diría, como una herramienta de profundización, quizás como uno de los primeros tratados que se le dieron a la humanidad, o que ha tenido la humanidad a la disposición para conocer la psicología humana en toda su profundidad, desde los aspectos físicos, anímicos y hasta espirituales. Estudiar el tarot desde esta vertiente es cuando alcanza su verdadera importancia. Por eso decía que el tarot no es una mancia y que quizás lo menos importante, aunque lo más conocido, es la lectura. Ya que voy a hablar del tarot, algunas breves notas respecto de mí. O sea, a mí me gusta, soy Marcos Amadio,
me gusta presentarme como lo que me siento, un libre pensador y un ciudadano del mundo. He tenido a lo largo de toda mi vida la oportunidad de conocer aspectos que me han acercado al conocimiento de la metafísica, de los aspectos espirituales de la vida, del ser humano, la revelación, vamos a llamarla así en este tiempo, de lo que se considera la verdad que te hace libre, pero libres de verdad. En eso englobo desde la presencia extraterrestre hasta desdoblamiento del tiempo y del espacio. En fin, he tenido un recorrido un poco amplio. El tarot viene a mí hace ya unos años de la mano de la posibilidad de participar en los talleres de Philippe Camoin como su traductor y como su hombre de contacto en España. Ese fue cuando realmente fue el acercamiento real mío al tarot y fue un auténtico descubrimiento, que es lo que voy a intentar, en la medida de mis posibilidades, haceros partícipe a todos vosotros. Esperando que quizás tengáis la misma impresión que tuve yo cuando me acerqué, que me dije a mí mismo, emulando una famosa frase de un personaje famoso español: esto se resume en dos palabras: impresionante. Actualmente mi vinculación al tarot es a través de las lecturas, del estudio, del estar en contacto con personas que lo estudian, también con mis compañeros de estudio a lo largo de los 6-7 años que duró mi vinculación con Philippe, traduciendo sus talleres, y actualmente colaboro con el Colegio Internacional de Tarot, que es un movimiento que está surgiendo de estudiosos del tarot que tienen la intención de unir todas las corrientes de estudio, buscando más los nexos de unión de todas las diferentes ramas de estudios del tarot, del acercamiento al tarot, y no las diferencias que hay entre ellas. Es algo muy del nuevo paradigma de la era de Acuario, en el que cada uno aporta lo que sabe desde su punto de vista, sin valorar si es más importante o menos importante. Es un proyecto muy interesante del que, si seguimos en contacto, os haré partícipe, porque la idea es fomentar el conocimiento del tarot. Hecha esta presentación de mí, pues un poquito acerca de Philippe Camoin. Philippe Camoin es heredero de una tradición que se remonta al 1500, 1600, de maestros tarotistas en Francia. Él es poseedor de conocimientos vinculados al linaje, porque sus antepasados habían sido maestros en cartas, fabricaban y divulgaban el conocimiento del tarot. Esto es un detalle muy importante a tener en cuenta al conocimiento del tarot desde la perspectiva que os voy a comunicar y que luego entraremos en más detalles. En un momento determinado, dos genios del tarot, Alejandro Jodorowsky y Philippe Camoin, juntan sus conocimientos, su saber hacer, y emprenden juntos la aventura de lo que ellos han llamado la restauración del tarot. La idea de base de su trabajo se basa en el hecho de creer, de sentir que el tarot era perfecto en su origen, pero que a lo largo del tiempo, al ser básicamente una tradición oral, que por otro lado es lo que está vinculado a todas las artes del espíritu y de las cosas que nos vinculan con lo mágico de la vida, que siempre ha sido una tradición oral, pues a través de esta tradición oral, a lo largo de los tiempos, ciertas informaciones se habían olvidando o cayendo en el uso, o siendo sustituidas en algunos casos voluntaria e involuntariamente por creencias, por convicciones de los propios maestros, que se convertían de oyente a parlante del tarot, y que se fueron perdiendo. O sea, algo que es lógico y normal. Que eso suceda justamente por eso. Entonces, en un momento determinado, Felipe y Alejandro entienden que tienen que acometer el trabajo de la restauración del tarot para devolverlo a su pureza original. El tarot de Marsella, Philippe explica, dice que es el tarot de referencia.
¿Cómo entiendo yo o cómo creo que debe de entenderse el hecho de que el tarot de Marsella es el tarot de referencia? Si nosotros pensamos, voy a poner un ejemplo para explicar lo que quiero exponer. Si nosotros pensamos en un automóvil, en la construcción de un automóvil, para que ese automóvil sea tal, ha de tener unos ciertos elementos que son inherentes y presentes en todo tipo de automóviles. Por ejemplo, el sistema de seguridad, el sistema eléctrico, el sistema de propulsión, en fin, ciertos elementos comunes. Al decir que el tarot de Marsella es el tarot de referencia, es porque a través de las imágenes arquetípicas de cada uno de los arcanos se tocan elementos básicos que completan toda la psique humana en todos sus aspectos, el físico, el anímico y el espiritual. Como no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos porque no es ni el espacio ni el tiempo, solamente explicar con un ejemplo esto que he querido decir, ciertos aspectos básicos de la vida como pueden ser el trabajo, el estudio, el amor, la transformación, el acercamiento a lo divino, la conexión con los seres. Cada uno de estos aspectos están marcados a través del simbolismo de las cartas. Ahora lo veremos. El tarot de Marsella es el tarot de referencia porque estos conceptos se repiten en todos los juegos del tarot. El más conocido a nivel mundial es el tarot de Marsella, pero luego hay otros tarots, el tarot del Volta, del Rider-Waite, pero que repiten esa estructura. De ahí la frase, el tarot de Marsella es el tarot de referencia. ¿Cómo acometieron Philippe y Jodorowsky y Alejandro Jodorowsky el proceso de restauración? He cogido al azar 3 imágenes que encontramos en internet de la misma carta y si los observamos detenidamente, espero que vosotros a través de la presentación en PowerPoint lo podáis ver lo mejor posible. Vemos que se trata en este caso del mismo arcano. Si observamos, vemos que cada uno de ellos, si bien reproducen la misma imagen, hay diferencias sustanciales en cada uno de ellos. Por ejemplo, el nombre, una está expresada por Le Fou, las otras 2 por Le Mat. El color del bastón, en 2 es rojo y en una es amarillo. En las 3 cartas, el color del perro es diferente. En las 3 cartas, el atillo, si bien tiene la forma muy parecida, es diferente. Esto es a lo que yo me refería cuando explicaba de que según el sentir de Alejandro y de Philippe Camoin, el tarot con el paso del tiempo había sido modificado. Aquí tenemos el ejemplo claro de lo que quería expresar. En un momento determinado, estas 3 cartas no están puestos en orden cronológico. No sé cuál es más antigua y no sé cuál es más nueva de estas 3. Pero atendiendo a lo que he dicho antes, podemos ver que cuando hubo esa transmisión oral o ese reproducir lo que se había oído, cada uno lo hizo a su criterio. Para alguien el color del perro tenía que ser de un color y para otros otro. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos. El trabajo de restauración acometido por estos 2 genios del tarot fue justamente ver en todos los juegos de tarot conocidos en el mundo qué elementos eran común, por qué eran común y por qué si un elemento había cambiado, por qué había cambiado, situando todo esto en el contexto histórico del momento en que ese tarot, ese juego de tarot había sido impreso. Un trabajo arduo, un trabajo sistemático, un trabajo de investigación que les llevó muchísimo tiempo. Hasta tal punto que el resultado final fue la depuración de cada uno de los elementos para, según los conocimientos que los 2 tenían y poseían, llegar a la conclusión de que el resultado final era el acercamiento al tarot como era en su origen. Evidentemente de todo esto se puede hablar mucho, largo y tendido.
Ahora nos quedamos, como he dicho, solamente efectos de introducción. ¿Por qué el tarot ha quedado tan denostado en la historia, en el inconsciente colectivo? Aunque si bien tengo que reconocer que cada vez más el tarot está recuperando esa imagen verdadera que se le supone que tiene y que efectivamente tiene. Y lo digo con conocimiento de causa, porque mientras que durante años, cuando yo oía hablar del tarot, había esa como medio sonrisa de el tarot. Cada vez más estoy encontrando en todas las partes del mundo personas que están estudiando el tarot y que divulgan el tarot desde su conocimiento y lo están elevando con su propia acción a unos niveles, a unos estándares muy elevados. Es decir, estamos en un periodo, en la humanidad está en un final de ciclo de tiempos en el que se hace cierto aquella profecía que hace mención a este tiempo, en el que no habrá nada oculto que no verá la luz, y en la otra frase que expresa, conoceréis la verdad, pero que os hará libres, pero libres de verdad. El conocer la realidad, no solamente, conocer la verdad de las cosas no solamente afecta al tarot, afecta a muchas partes y a muchas ciencias o conocimientos que tienen que ver con el desarrollo humano. Por esto, al mismo tiempo, aún a pesar de que es un tiempo difícil, es un tiempo muy, muy, muy interesante. Pero centrándonos en el tema del tarot, ¿por qué el tarot es tan denostado? ¿Por qué ha quedado esa imagen? Una cosa que debe de llamar desde mi punto de vista la atención es el hecho de que casi todo el mundo, o al menos nuestra cultura judeocristiana, cuando hace referencia, lo digo en diferencia al mundo anglosajón. Para ellos, el tarot de referencia suele ser el del Rider-Waite o el tarot de Volta, que son posteriores en el tiempo al tarot de Marsella, que es mucho más antiguo y que los historiadores no se han acabado de poner de acuerdo de cuál es su verdadero origen. Nosotros ahora en esta conferencia haremos una pequeña pincelada. Lo que decía era, si una de las cosas que tendría que hacer pensar es por qué el tarot se le conoce como el tarot de Marsella y no el tarot de Barcelona o el tarot de Florencia o el tarot de San Petersburgo. Quizás, si es el tarot de Marsella, es porque el tarot llegaría a Europa justamente expandiéndose a toda Europa desde Marsella. Hay códigos en el tarot que explican que eso es muy probable que sea así. Si el tarot, vamos a situarnos en el hecho real de que llega a Marsella y que de Marsella se expande a todo el mundo. En la iconografía, en los tiempos que el tarot de Marsella se empieza a hacer conocido, impera el dominio en todas las esferas políticas, religiosas, económicas. La hegemonía estaba a cargo del poder eclesiástico. El tarot cumple, entre comillas, la blasfemia de, no me acuerdo cómo se dice esa palabra, de ultrajar uno de los máximos símbolos cristianos. Antiguamente, para representar el máximo grado de divinidad que podía alcanzar un ser humano o de manifestar la máxima expresión de la divinidad, estamos hablando en un contexto judeocristiano. Y me estoy refiriendo a la... Me estoy refiriendo... No, és que n'agafo la línia, Montse. Me estoy refiriendo a la figura de Jesús el Cristo, que era el máximo exponente del máximo nivel de espiritualidad que podía alcanzar el hombre. Antiguamente, en la iconografía, tenían dos formas de manifestar la divinidad. Una era la imagen del crucificado, la que todos conocemos,
Y otra imagen era una aureola de santidad, donde en los 4 extremos se ponían la representación de los 4 evangelistas, que también se puede entender como de las 4 fuerzas primarias de la naturaleza, y en el centro de esta aureola la imagen del crucificado, solamente la imagen, el busto de Jesús. Vemos en la reproducción de la Carta del Mundo, como la vemos aquí, que reproduce ese mismo esquema sustituyendo la imagen del Cristo por la de una mujer y además desnuda. Hasta el año 1800, creo que fue el 1800 o el 1700, o incluso posterior, no recuerdo ahora, la Iglesia no dotaba de alma a la mujer, la consideraba, la denostaba prácticamente a un segundo o a un tercer nivel. Entonces, si el tarot reproducía esta imagen, evidentemente para la Iglesia, que era la que tenía la preponderancia de todo lo que era correcto o no correcto en aquel tiempo, el poco menos que el tarot era algo menos que diabólico, porque se auto-otorgaba la capacidad de reproducir un símbolo sagrado. En aquellos tiempos, cuando el tarot llega a Europa, el pueblo de los gitanos, un pueblo nómada, un pueblo que no tenía fijo, son los primeros que adoptan como propio el tarot, encontrando en el tarot un medio de subsistencia porque descubrieron que podría convertirse en un oráculo de predicción del futuro. Tenemos con estos 2 elementos la mezcla perfecta que deja al tarot poco menos que relegado a un nivel bajo. No reconocido por la Iglesia por su herejía y además porque estaba utilizado de una manera muy corriente por un pueblo que estaba considerado de tercer orden. Eso es lo que a lo largo del tiempo ha hecho que el tarot haya quedado con esa imagen denostada. La restauración y la búsqueda sincera de los puros de corazón que quieren encontrar a través del tarot la verdad, es lo que está permitiendo que el tarot vuelva otra vez a sus orígenes. Vale. ¿Cómo se puede estudiar el tarot? El tarot hay miles de formas de estudiarlo. Como decía, el tarot tiene 2 vertientes. Una, el estudio de la realidad, vamos a llamar de la verdad, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo de la realidad del ser, de la vida, de su esencia, de la forma. Y otra es utilizarlo como oráculo. La forma de estudiar el tarot hay miles. De hecho, incluso, desde mi punto de vista, el hecho de que 2 personajes aparentemente antagónicos pero complementarios hayan abordado la restauración del tarot y luego posteriormente la divulgación del tarot, como lo han hecho cada uno de los 2, muestra que el tarot, al ser un lenguaje universal, se puede adaptar a cualquier forma de estudio. ¿Qué quiero decir con estas 2 formas antagónicas del estudio? Philippe Camoin es matemático, es lógico, es coherente y ha descubierto en el tarot una estructura que lo instruye, lo compenetra y que permite la profundización. Hay quien ha estudiado con Jodorowsky y él es la parte genio, la parte libre, 1000 formas de estudiarlo. Esto es a lo que me refiero. Se puede estudiar de 1000 formas. Una forma es la disposición del tarot en 2 columnas numeradas, en la que abajo tenemos del 1 al 10 y arriba tenemos del 11 al 20. Y apartamos la carta de Lemat, que la vemos aquí, y la carta del mundo. Pero luego hay más formas de estudiarlo, carta por carta, en fin, miles de estudios. Yo voy a explicar, ya que mi profesor ha sido Philippe Camoin, cómo él propone el estudio. Antes había comentado
el proceso de restauración. Las cartas que a partir de ahora vais a ver reflejadas son la del tarot restaurado según Jodorowsky Camoin. Tenemos aquí la carta número 1. En esta carta vemos un personaje que se está mostrando, está trabajando con unos elementos. Vamos a ampliar un detalle que es clave. Me imagino que aquí lo veis bien. El personaje en la mesa tiene 3 dados. Acordaros cuando he mostrado las distintas cartas del EMAT, los distintos elementos que iban cambiando. En el proceso de restauración, cuando ya está el tarot finalizado, todos estos elementos es como tenían que ser en su origen. Y aquí vemos, aparecen 3 dados que marcan, los 3 tienen la misma posición, mostrando en sus 3 caras los mismos números. Tenemos una cara con el número 1, una cara con el número 2 y una cara con el número 4. Este es un detalle importantísimo. Una vez finalizado la restauración, Jodorowsky y Camoin siguen en comunicación, siguen trabajando, comunicándose, pero cada uno de los dos empieza a divulgar y a trabajar ellos sobre este tarot restaurado. Y Philippe Camoin, que como decía al principio era de una formación matemática, se empieza a fijar desde la base de estudio de todos esos pequeños detalles. Y él se dice a sí mismo, bueno, si el tarot me marca en la carta número 1, que ya es de por sí simbólico que sea el número 1, y me marca 3 dados con los mismos números, veo que si sumo cada uno de los números que aparecen, 1 más 2 más 4 me da 7, y si marca 3, puede ser que sea, se dice a sí mismo, que quizás la disposición para el estudio de tarot, reproduciendo el esquema que marca esos números encontrados en los dados, es disponer la carta en una disposición que él llamó y él llama el diagrama de 3×7, en el que ponemos 7 columnas de 3 filas, o sea, 3 filas en 7 columnas. Y a partir de ahí empiezan a aparecer toda una serie de informaciones y toda una serie de conocimientos, que es lo que él divulga. Y de la que yo solamente voy a hacer algunas pequeñas pinceladas. Vemos, como ya os había dicho, que una vez restaurado el tarot, la carta número 1 ya está diciendo cómo se tiene que estudiar el tarot o una de las mejores formas de estudiar el tarot. Porque como decía al principio, son todas válidas. Esta es una propuesta de estudio, quizás desde mi punto de vista, la más completa. Uno de los objetivos que tenía de esta conferencia es qué es el tarot explicado por sí mismo. Para explicarlo, voy a recurrir a un símil. Imaginémonos que todos tenemos una diana. El objetivo del que tira la diana, ya sean dardos, ya sean balas, ya sean flechas, es hacer centro. Esta imagen simbólica y metafórica se aplica a cualquier concepto de la vida. Cuando tú tienes un objetivo, visualmente es como si lo tuviésemos entre ojo y ojo y vamos a por él. Es decir, el objetivo está ante mí, está delante mío, no está ni a la derecha arriba ni arriba, lo situamos simbólicamente. ¿Y si pensamos que el tarot es exactamente lo mismo? Volviendo a este diagrama de 3×7, vamos a fijarnos en cuál es la carta que está en el centro. En el tarot, todas las cartas son importantes. Ninguna es más importante que la otra, son todas importantes. Pero para entendernos, coloquialmente hablando,
vamos a decir que la carta del centro es la más importante, o al menos vamos a pensar o a preguntarnos, ¿por qué el tarot ha querido que esa carta esté en el centro, en este mandala de 3×7? Si vemos la carta que está en el centro, empiezan a aparecer unas informaciones, en todo caso, pero que muy peculiares. Vemos una mujer o una figura humana que sin aparente esfuerzo está dominando las fauces de un león. Este león vemos que tiene una transformación. Tiene una parte de color carne y una parte dorada. Y esa parte dorada tiene también una transformación, porque las dos patas no son iguales. Atendiendo al simbolismo que representa esta carta, podemos llegar a entender que el objetivo que nos muestra esta carta es conseguir el dominio de la parte animal. Había dicho que el tarot es un tratado de psicología dado al hombre para comprender la realidad que le envuelve. Podemos entonces decir que sí, como en ciertas corrientes espirituales se habla del ego superior y del ego inferior, podemos decir en esta carta, viendo esta carta, que el objetivo final del tarot, ya que es lo que está en el centro, es que el ego superior representado por la imagen del ser humano sea capaz de dominar a la parte animal o ego inferior del propio ser humano, de cuya interrelación se consigue la transformación física manifestada por el cambio de un color carne a un color dorado. Como no es una clase de tarot, no entro en detalles de por qué es amarillo y es color carne. Respondiendo a lo que decía antes, a lo que mostraba antes, todo este mandala, si esto es el centro de la diana, vemos que el tarot nos está diciendo que el tarot es una herramienta que puede ayudar a que el ser realice el hecho beneficioso para él, que su ego superior domine a su ego inferior. Una breve introducción al tarot. Decía que los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál es el origen del tarot. Hay una corriente que opina que el tarot viene de Italia, por el hecho de que la primera definición escrita con referencia a la expresión tarot viene dada en un libro encontrado en Italia. Esto quizás ha dado origen al hecho de que, suponiendo los historiadores que el tarot viniese de Italia, la expresión el loco que se atribuye a esta carta no numerada es lo que ha dado origen a la acepción mayormente aceptada por la mayoría de los tarotistas, de que esta carta representa la figura del loco. Como esta es una breve introducción al tarot, voy a explicar una pequeña síntesis para explicar desde el punto de vista de los conocimientos que están saliendo a la luz con la restauración del tarot, de que este personaje no es el loco. En italiano, la expresión loco viene definida por el vocablo il matto. El artículo sería il y la expresión matto, M-A-T-T-O, sería loco. Empezamos aquí a ver una extraña coincidencia.
Lemat casi parece una abreviatura de la expresión matto en italiano. Philippe tiene la teoría de que el tarot está perdido en la noche de los tiempos, que los padres del desierto, los esenios, lo conocían y que muy probablemente ya venía de Persia. El recorrido del tarot fue llevado a Alejandría, que era el nexo de unión entre las culturas orientales y occidentales, y de allí llegó a Marsella. Los persas tienen una expresión que utilizan en un juego que inventaron ellos, el juego del ajedrez. La jugada final en el juego del ajedrez es en italiano sería scacco matto, que significaría en castellano muerte al rey, jaque mate, jaque mate. Y la expresión jaque mate es una derivación de una expresión persa que se llamada shahat mahat, que significa muerte al rey. Si eliminamos shahat y nos quedamos con mahat, nos quedamos con la expresión rey. Entonces tenemos que la expresión lemat significa el rey, lo cual ya cambia de la terminología el loco, il matto, porque los italianos cuando juegan al ajedrez, ellos dicen scacco matto, que es como si vendría a ser algo así como un golpe de gracia al loco. Entonces, tenemos que Lemat está afuera del mandala porque todo el tarot es él. Seguimos con la introducción, porque si no me voy a dar una clase y no quiero robaros mucho tiempo. Aquí se produce un esquema pero que muy interesante de lo que representa el tarot. Os había dicho, lo voy a poner aquí, disculparme, que me repito, aquí, tengo, no la veo, disculparme. Vemos la carta del mundo. Os había dicho que para los antiguos esta aureola representaba la divinidad, el haber alcanzado la santidad. Una de las cosas que marca un detalle es este perro azul que está empujando al rey, Lemat, como un impulso que le está empujando. Haciendo este juego, y aquí es la libertad creativa del estudio que propone Jodorowsky, vemos que este Kan es la prolongación superponiendo las dos cartas de que esta aureola de santidad es la fuerza que empuja a Lemat en su recorrido. Es decir, el mandala 3×7 es un camino en distintas etapas que lleva al peregrino, que es Lemat, a su meta final, que es llegar a la santidad, a su divinidad, a ser el ser divino en la tierra. Bueno, pues esto es lo que os puedo decir sin entrar más ya en detalles, porque, como os decía al principio, la finalidad de esta charla era ser capaz de transmitir la profundidad que hay
a través de este mensaje simbólico y que a través de estas pequeñas pinceladas espero haber podido transmitir.